Hola, mi nombre es Andrea Mora, perteneciente al área del Derecho, cursante del cuarto trimestre en la Universidad Bicentenaria de Aragua. En este video voy a ejemplificar diversas argumentaciones con carácter jurídico y además que gozan de autonomía crítica. En este sentido, vamos a desarrollar el tema sobre los derechos humanos y los grupos vulnerables. Partimos del hecho de que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra en su artículo número 7 con carácter imperativo, es decir, obligatorio, que es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Por consiguiente, todas las personas y los diversos órganos deben regirse por lo que consagra esta ley. En este sentido, consagra que se rige por los principios de integridad territorial, solidaridad, cooperación y corresponsabilidad. Además, en el artículo 280 postula, es decir, le otorga la facultad a la Defensoría del Pueblo que ésta garantice los derechos y diversas obligaciones de la ciudadanía, es decir, de los ciudadanos y ciudadanas, además de guiar y también ser vigilantes de los diversos instrumentos de derecho internacional que así postula la República. Tomando en consideración lo brevemente expuesto, vamos a desarrollar diversas temáticas afines al tema. En primer plano encontramos las bases conceptuales e históricas. Según mi opinión crítica y lo que consagra las diversas postulaciones que gozan de autonomía jurídica, plasman que los derechos humanos son progresivos, es decir, siempre van hacia adelante. Son como los ríos, nunca retroceden. Mas, sin embargo, ese reconocimiento de los derechos humanos ha sido una gran polémica y ha creado y generado una metamorfosis a nivel social. Ha ido directamente a atacar, entre comillas, lo que sería el poderío social y de los diversos estados a nivel internacional. Es por ello que si retrocedemos en el tiempo, el reconocimiento de los derechos humanos antagónicamente ha sido una gran polémica y ha sido una gran lucha social. Es por ello que, según mi criterio de investigación, debo plasmar ciertas argumentaciones para poder llegar al punto de cuándo se consagraron esos derechos humanos. Cronológicamente hablando y netamente con relación en esa ampliación progresiva de la consagración de los derechos humanos, encontramos diferentes reformas entre el año 1917 y el año 1919, es decir, antes de la Primera Guerra Mundial, donde se desarrollaron diferentes consagraciones constitucionales, es decir, reformas constitucionales en diferentes naciones. Fue el caso de la Constitución Mexicana de 1917, fruto de la Revolución Mexicana, que debemos plasmar que en primer plano el derecho del trabajo fue la materia que impuso esta reforma y este cambio total de paradigma y también cambio conceptual en cuanto a constitución se refiere. En este sentido consagró también los derechos económicos y sociales. Progresivamente ocurrió prácticamente lo mismo con la Constitución soviética, es decir, de la Unión Soviética, los rusos del momento, que también consagraron lo que fue el trabajador explotado, haciendo algunas reformas también dirigidas a esa materia del trabajador y también de los derechos económicos y sociales. Y finalmente en 1919 ocurrió la Declaración de Weimar, donde los alemanes también dieron un gran impulso a lo que fue esos derechos económicos y sociales. Asimismo, y de forma totalmente sintetizada y bastante breve, debo plasmar que esa Declaración Universal de los Derechos Humanos fue impuesta ante lo devastador que fueron las dos guerras mundiales. En primer plano, retrocedemos un poco en el tiempo, la del año 1914 hasta el año 1918, que fue la Primera Guerra Mundial, y dejó una baja entre personas muertas y heridas de 36 millones de personas. Y la Segunda Guerra Mundial, que transcurrió entre el año 39 y el 45, dejó una baja de 96 millones de personas, además de 1.5 billones en cuanto a economía se refiere. Entonces, a nivel internacional, la organización decidió dar una pausa y finalmente dar impulso a lo que fue esta Declaración Universal de los Derechos, que la vamos a desarrollar en brevedad. Encontramos el tema sobre los fundamentos y la clasificación de los derechos humanos y los diversos grupos vulnerables. En este sentido, y en primer lugar, debo plasmar mis argumentaciones sobre los fundamentos. En este sentido encontramos de que sí, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el primer hito y el auge a nivel universal que instaura por primera vez los derechos humanos en un documento y además los legaliza, además de plasmar todas esas libertades y esas autonomías intrínsecas del ser humano. En este sentido,
debemos plasmar que marcó un antes y un después. Mas, sin embargo, el ente y el órgano que se encuentra en la cúspide y que es responsable de promocionar, de vigilar y de garantizar estos derechos humanos es la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Es por ello que no es solamente tarea de la ONU promocionar y dar vigilancia constante a la garantía de estos derechos humanos, sino también de los diferentes gobiernos a nivel internacional de también integrar estos derechos humanos en sus sistemas políticos y jurídicos. Por otra parte, en cuanto a su clasificación, por su parte el Pacto Internacional de 1976 recoge su clasificación exteriorizando y específicamente en el fundamento de la libertad individual de la persona, además de la libertad en cuanto a participación activa en la vida social y política sin discriminación alguna. Por consiguiente, también recoge los siguientes fundamentos: libertad individual, derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia, además de la libertad de expresión, conciencia y crítica, es decir, esto se encuentra dirigido a los asuntos políticos o de elección y también religiosos, además que protege los derechos de la minoría y su libertad y prohíbe la explotación de la vida, es decir, la prohibición de la vida en cuanto a diferentes torturas. Además, también especifica lo que sería la arbitración en cuanto a juicios y a privación de libertad por cárcel. En este sentido, también encontramos por otra parte que la Declaración Universal de 1948 especifica sus funcionalidades y lo que postula en referencia a los derechos económicos, sociales y culturales, enfocándose en la calidad de vida, de alimentación y de trabajo. Por eso es que esta establece que en cuanto al ámbito laboral se refiere, la persona debe desarrollarse en un espacio digno y totalmente favorable para la evolución y la progresividad de su trabajo. Además, por otra parte, también la de vivienda digna y que esta persona se pueda desarrollar en el máximo potencial o el máximo nivel de su salud física y mental. Además, y finalmente, también recoge lo que es el derecho a la educación. Por otra parte, encontramos los temas de garantía jurídica y judicial en el plano nacional. En primer plano, la garantía jurídica hace referencia a lo que se expuso inicialmente en primer plano, que por mandato constitucional el artículo 280 de la Constitución, con carácter imperativo, establece que la Defensoría del Pueblo es el órgano o el ente garante de promocionar y dar vigilancia constante a lo que son los derechos humanos, e igualmente de promocionar y de ser el ente postulado a lo que son los derechos internacionales. En este sentido, esto se extiende un poco más porque no solo abarca esa individualidad de la persona o a lo que se refiere el texto constitucional y los derechos internacionales de la persona individualmente, sino también a lo colectivo o a lo difuso. Es decir, un ejemplo de esto serían los servicios administrativos prestados por el servicio público. En segundo lugar, encontramos la garantía judicial en el plano nacional. Esto es sinónimo del acceso a justicia. Tal y como lo expone el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con carácter imperativo, toda persona tiene acceso a los órganos de justicia y por ende a un juicio, es decir, un proceso judicial justo e equitativo. Es por ello que el Estado es el órgano garante de proveerle este tipo de derecho inaudible a la persona que lo necesite, poniendo de lado si es un grupo vulnerable, es decir, poniendo de lado su posición social o económica. Finalmente, encontramos los consejos de protección y de derechos. Y existen dos fundamentos o dos consejos esenciales y fundamentales en cuanto a este tema. En primer plano, y como se puso con brevedad, según el artículo 280, el ente encargado de garantizar, dar vigilancia, constancia y proveer y promover los derechos humanos es la Defensoría del Pueblo, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Pero en segundo plano encontramos el Consejo Nacional de los Derechos Humanos, que se creó en el 2014 por el presidente de la República, siendo una sistematización, es decir, un sistema que se encarga de, en el ámbito nacional, ser vigilante constante de estos derechos humanos, además de promocionar y proveer los elementos necesarios para que estos estén siempre en la discusión constante y además estén en ejercicio pleno. Finalmente, debemos concluir
que los derechos humanos han pasado por un progreso en cuanto se refiere a la lucha social. Pero de una u otra forma, en el ámbito nacional contamos con consejos irrefutablemente necesarios como es la Defensoría del Pueblo, que se habló mucho en este video y que sin duda alguna es el ente garante de esos derechos inherentes a la persona. Y sin duda alguna también del Consejo Nacional, pues el Estado en el ámbito territorial venezolano tiene esa potestad, esa facultad ineludible y totalmente importante de garantizar a la ciudadanía esos derechos y que se hagan cumplir.